Qué bueno. Eso, puede bendecir a su vecino, saludarle con una sonrisa, decirle, Dios te ama, yo también. Dígale, Dios te ama, yo también. Tome su lugar, por favor. Bueno, ¿cuántos vinieron a buscar a Dios? ¿Y para qué lo vienen a buscar? No escuché nada. Adorarlo, bendecir, ¿qué más? Honrarle, exaltarlo, muy bien. Ok. Estaba pensando en toda la historia de la vida cristiana, el intento de mucha gente querer agradar a Dios, querer hacer algo por Dios. Y a veces pensamos que son palabras o son comportamientos o son servicios muy especiales que lo que agrada a Dios o impresionar a Dios, y la verdad que no es posible. ¿Qué es lo que agrada a Dios? No es ni siquiera venir aquí ni cantar. Noten qué fue lo que agradó en David. ¿Qué fue lo que Dios le agradó tanto de David? Tenía un corazón que lo amaba, que lo amaba. Y cuando uno ama a Dios, uno puede hacer muchas cosas de ahí en adelante. Él amaba a Dios. Y si ustedes notan lo que Jesús le preguntó a Pedro 3 veces para asegurarse si era real o no, para poderse ir, se aseguró una cosa, es: ¿me amas, Pedro? Y Jesús dijo, sí, también, Juan 12, que el que me ama me obedece, guarda mis mandamientos. Entonces hay dos cosas principales, que es todo lo que a Dios le agrada: que le amemos y le creamos. Note que nos portemos bien, eso no es cierto. Dios no está esperando que usted se porte bien. En nosotros no nace portarnos bien. En nosotros no nace ser buenos. Nadie es bueno. Por eso es que Cristo vino. Solo dos cosas son importantes, son necesarias: que le crea. ¿Qué es lo que debe creer en Dios? ¿Que hace milagros? No, eso no es. Que Él te ama a pesar de lo que eres. Que aunque te equivoques, estás lo más hundido, Dios te ve como un hijo, como una hija, y quiere levantarte. Que creas que lo que hizo en la cruz fue suficiente y alcanza para hoy. Que creas que Él preparó un cielo para ti y para mí. Que creas que todo lo que pase en la tierra no te va a destruir. Todo lo que pase es para bien. Y que aunque pase lo que pase, vamos a llegar, siempre y cuando nosotros le creemos. Que le creemos que Él es bueno. Que no tienes que hacer cosas para ayudarle a Dios. Que si le crees, entonces le obedeces. Si le crees, entonces vas a seguir. Y lo hacemos porque lo amamos. Entonces, amor y fe. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Amor y fe. Amor y fe, eso es todo. Solo quiero que me ames, es lo que le dijo a Pedro. Y le dijo a Marta, solo cree. Le dijo al centurión, solo cree. Al que cree, todo le es posible. Eso es todo. Usted no necesita nada más.
ame a Dios y créale, ya, con eso es todo. Pero entienda que el amor implica todo. El amor es sufrido, es sacrificial. El amor todo lo espera, todo lo soporta. Por amor se deja lo que sea. Si lo amas, es todo. Si uno cree, obedece. Ya, el justo vivirá ¿por qué vivirá el justo? ¿Y qué espera Jesús? Que lo amemos. Ya prediqué, se puede ir. Si vino y hoy tuvo revelación de esto que acabé de decir, ya. Lo dije porque fue la primera palabra al despertarme en la madrugada. Fue lo primero. Y pasé ese tiempo tan especial. Yo entendí, solo quiere Dios que te creo, Señor, y te amo. Ayúdame a amarte, porque para uno amar a Dios necesita recibir amor. Entonces, para amarlo necesito estar en la fuente, pasar rato con Él, tiempo con Él, tiempo con Él, y voy recibiendo amor y así lo puedo amar. Entonces eso es todo. Ya nos podemos ir. Ponga su mano en su corazón y dígale: Señor, de verdad yo quiero amarte. Enséñame a amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Y decido creerte a pesar que no entienda, a pesar que no vea, a pesar de las circunstancias. Te creo, Señor. Mi Señor, gracias porque el amor y la fe es todo para nosotros. Y eso tú nos lo diste ya. Es un regalo, está implícito, pero nosotros lo activamos por decisiones. Gracias, mi Señor. Haz que este tiempo sea especial para cada uno. Espíritu Santo, toca el corazón de cada persona y llévale a amarte de verdad, amarte, y que toda palabra tuya la puedan creer, que cada uno pueda creer como si estuvieras viéndote a ti, que cada palabra que escuche es como si te viera a ti, estuviera en ese lugar cuando tú hablaste. Gracias, Señor. Amén, amén. Bueno, vamos a hablar de 3 llamados a cenar. 3 llamados. ¿Alguna vez a usted lo han llamado cuando ha tenido un momento de mucha hambre y estaba la expectativa de que lo llamaran a comer, desayunar o almorzar? Y usted, cuando le dijeron eso, usted se emocionó, hasta pegó un grito. ¿Cuánto lo han hecho así? Ay, en el ejército, cuando uno está tan hambriento y esperando, desde la madrugada, 4 de la mañana, ha llegado uno a la tarde, 6 de la tarde, no se pudo comer porque tocó un turno donde no pudieron llevarlo el almuerzo, y uno estaba ahí como esperando y con ese frío. En el caso mío, que me tocó en Bogotá, y cuando suena la trompeta, sale corriendo uno, y eso a la fila, el que primero se mete, y yo primero, qué emoción. Y cuando uno le estaba el ranchero sirviendo ya, y uno quiere que chile más, qué emoción, ¿cierto? O cuando uno ha estado de paseo y se ha demorado el almuerzo, o sea, en el río, no sé, a mí me tocó así en el río y nada, y mirando a ver cada ratico, a ver si llaman, y cuando de pronto, si era la mamá, ¿verdad? ¡Listo a almorzar! ¡Qué emoción! ¿Sí o no? ¡Qué emoción! En casa pasaba algo muy particular. Yo me levantaba temprano a hacer el desayuno, están por allá. Entonces, cuando llamaba a veces a ayudar o a hacer alguna cosa, no, todos están dormidos. Todos dormidos. Si llamaba para que fueran a la tienda a comprar algo, nadie, todos están dormidos. Cuando yo batía el chocolate y sonaba, ¿quién quiere desayunar? El Señor que está aquí, yo, ahí mismo todo mundo salía, porque es que es algo que es agradable, ¿sí o no? Es agradable.
cuando uno tiene hambre y lo invitan a comer. Y es tan especial cuando va a comer con aquellas personas que uno ama y que puede pasarla bien y que va a compartir muy especial. Jesús usó un término muy especial porque la verdad a los israelitas les pasaron muchas cosas difíciles por los lugares desiertos y además la época en que estaban viviendo una época de dificultad, estaban bajo el imperio romano y no vivían muy bien, aguantaban hambre, por eso había muchos pobres, por eso había muchos enfermos, porque no había atención, había muchos leprosos, había muchas cosas, había mucha gente que sufría. Y Jesús viene en un momento crítico. Noten que cuando Jesús nace no había lugar en el mesón porque la situación era compleja, pobreza y muchas limitaciones. Jesús llega en un momento muy necesitado de una nación oprimida con pobreza, miseria, y Jesús lo invitan a comer. Era una atención muy especial a comer. Y parece ser que un hombre muy importante hizo una cena, invitó a muchas personalidades. De entre ellos estaban todas las autoridades religiosas, fariseos, saduceos, doctores de la ley, escribas. Estaban Jesús y sus discípulos. Y los invitaron a cenar. Y estaban cenando e igualmente como nos pasa a nosotros, lo que yo dije, la gente corrió a hacerse en las primeras sillas, a mí primero, porque la cuestión era así, era de hambre. Estoy hablando de Lucas capítulo 14. Colócame los primeros versículos, me parece, no tengo aquí la cita. Colócame los primeros versículos, creo que el 1, ahí aprendemos algo. De Lucas 14. Y entonces vino, aquí ya lo tengo. En versículo 7 dice que observando cómo escogían los primeros asientos de la mesa. Mire cómo era el hambre, sonó ya a comer y todos salieron. Y refirió entonces cuando vio Jesús que estaban corriendo así, Jesús entonces empezó a compartirles una parábola o a decirle que no escojan los primeros sillos, sino que esperen. Ay, pero ¿cómo esperar? Todo ese protocolo que Jesús les estaba diciendo era diferente a lo que ellos conocían. Y cuando termina Jesús de enseñarles, Jesús no le está hablando de la comida allí, Jesús le está hablando del reino de los cielos. Allí había mucha gente que no conocía a Jesús. Cuando Jesús da esa disertación tan especial del reino de los cielos, entonces dice un hombre por ahí, un señor se levantó y dice: ¡Hey, maestro! Feliz el que pueda comer pan en el reino de los cielos. Y todos aplaudieron porque fue una palabra interesante. No se sabe si realmente él creía o era una burla, no se sabe, porque solo lo dejó allí. Feliz el que pueda comer, o bienaventurado, dice la versión del 60, el que pueda comer pan en el reino de los cielos. Y a raíz de esa expresión que quizás muchos aplaudieron y celebraron eso, otros se burlarían. Entonces Jesús narra una parábola. Y la parábola está en el versículo 17. Dice la parábola, bueno, el 10 y 15, el versículo 10 y 15 de Lucas 14. Dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados en la mesa le dijo: bienaventurados los que coman pan en el reino de Dios. Entonces Jesús dijo la parábola. Un hombre, el versículo 16, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a uno comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a prepararlos, te ruego que me excuses.
Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo al siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como tú mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados o convidados gustará mi cena. Qué cosa tan impresionante después de todo el elogio, y ahora cuenta una parábola muy confrontadora. Y aquí es donde vamos a empezar a hablar de los tres llamados a cenar. Este es el primer llamado. Este primer llamado es el llamado a la salvación. Las personas que estaban allí en esa reunión no eran salvos, eran personas común que un hombre había invitado, no sabemos cuál es la razón. Entre ellos invitó a Jesús y sus discípulos. Era un banquete muy grande, era un hombre rico que hizo ese banquete, y entre ellos estaban todos los principales religiosos de la religión judía, que estaban en 3 o 2 grupos. Y entonces empieza Jesús, ve toda la situación, ellos no entienden, y a la raíz de que este hombre hace esa propuesta, entonces Jesús la pone bien finita, bien clara, y dice: bueno, hay un hombre que hizo un gran banquete, entendiendo un similar al que, como el que estaban en ese banquete, y dice: y convidó a muchos. En aquel entonces se hacían 2 invitaciones en caso a un banquete. Como la cena era el banquete más especial que existía, y se hacía una invitación abierta. Esta invitación no se hacían como se hacen hoy, virtuales, no, allá era personal. Iba un hombre con una especie de, como un perifoneo, más bien así, como un perifoneo sin micrófonos y una viva voz, gritando a los vecinos: vea que hay un banquete, hay una cena donde el señor Juan, vamos allá el día 30 de julio, hay un banquete, vamos para allá. Y así el perifoneo por todos los lados, dependiendo a quienes iba a invitar, si era a todos o era a los hombres, o si era a los jóvenes, si era a los comerciantes, a mujeres, en fin, dependiendo. Parece ser que lo que está Jesús narrando aquí eran personas específicas a quienes se habían invitado, que habían como unas características particulares. Así que se hace la invitación abierta. Después de un tiempo, cuando estaba previa a la cena, el banquete, entonces volvía la persona, ya no abierta, sino específicamente a ratificar la invitación. Entonces fue donde cada uno de estos, aquí dice que eran 3, los que estaban allí entendían el término, por qué ese tipo de personas. Ustedes notan que había 3 tipos de personas allí. Uno era uno que había comprado una gran hacienda, es decir, que eran propietarios de tierras, tenían bienes, eran personas distinguidas que allí en ese grupo estaban. El otro grupo de personas eran los que habían comprado una yunta de bueyes, 5 yuntas de bueyes. Estas yuntas de bueyes eran las personas que tenían un trabajo, tenían una ocupación. Así que había muchas personas allí que eran ocupadas. El tercer grupo era de los casados. En aquella época y mucho antes, cuando una persona no quería ir a la guerra, se casaba. Así que previo a un conflicto externo, había muchos matrimonios para no ir a la guerra, lo que quiere decir no voy a ir. Entonces no se llevaba una persona que estaba casada. Entonces parece ser que había muchas personas que tenían ciertas, situaciones similares, pero estaba refiriéndose a los casados. 3 tipos de grupos. Entonces noten que el primer grupo dice que tengo que probar mi finca, probarla, o sea, conocerla. La versión del Sexen de lenguaje PDT dice: cuando llegó la hora de la cena, mandó a un siervo a decirles:
Estoy leyendo el versículo 17. A decirles a los invitados: vengan, todo está listo. El versículo 18 dice: pero uno a otro todos empezaron a inventar excusas. Me llama la atención esta versión. El versículo 18: uno a uno empezaron a inventar excusas. Lo que quería decir es que no era que no podían, sino que no querían. Entonces se inventa una excusa. He comprado una gran hacienda y tengo que conocerla. Pregunta: ¿uno compra una finca sin conocerla? ¿Quién sabe si eso es tierra árida, o si es un hueco, o si es una montaña escarpada de pura piedra? Uno no compra una finca sin conocerla. Primero la analiza. Recuerda que es una parábola. Jesús es intencionado con lo que está diciendo, porque las excusas que ponemos son excusas, son inventadas. El otro dice que he comprado 5 yuntas de bueyes y necesito ir a probarlas. Caen dos mentiras. Uno, no se compran los bueyes sin probarlos. ¿Cómo sabes si es un buey que sabe arar o no? Porque era muy costoso y era una de las cosas que más se usaba porque trabajaba en el campo. No había tractores. Y la segunda cosa es que no se prueban unos bueyes en la noche. La cena se hacía en la noche. ¿Y cómo que va a ir a probar unos bueyes en la noche? Sin linterna, los bueyes no tenían luz eléctrica como los tractores. ¿Cómo se prueban unos bueyes? Y además la manera de arar en aquella época era que ponían un palo por allá adelante, a 100 o 200 metros, con un trapo, y el boyero empezaba aquí a guiar los bueyes arando para hacer los surcos, porque si no eso quedaba todo torcido. Los surcos se hacían con un punto de referencia, lo hacían así. Así que era una tontería lo que estaba diciendo. Y el otro: acabo de casarme. Oiga, ¿no sería? A ver, ¿cuántos casados hay aquí? O a punto de casarse. ¿Qué tal que usted reciba una tarjeta de invitación a cenar con el Señor Jesús? ¿Usted no invitaría a su pareja? ¿No sería la mejor invitación a cenar con Jesús? Pero ellos dicen: no, acabo de casarme y no puedo ir. ¿Y qué tenía? No era la guerra. No era guerra. Así que Jesús pone estos ejemplos para dar a entender que son ridículas las excusas que pone la gente. Está abarcando a la gran mayoría de las personas. O sea, no hay excusas, son tonterías, es decir, no quiero ir, es lo que quiere decir Jesús. Jesús estaba leyendo el corazón de las personas. ¿Y a qué es que se refiere entonces Jesús? Jesús está diciendo que hay un llamado a cenar. Y ese llamado a cenar que es tan importante, como lo dijimos, es tan importante. Pero este llamado es una cena. ¿A qué se refiere? A estar con Jesús. Es el llamado a la salvación. Es el llamado que Jesús hace a toda la humanidad. El Señor hizo un llamado con un perifoneo al mundo entero, con cartas, por todos los medios. La palabra, primero fueron los profetas que anunciaron de buscar a Dios. Vuélvanse a Dios, buscar a Dios. Segundo, fueron los escritos, la ley, todo esto. Posteriormente Jesús viene con milagros, predica, los predicadores por todo lo dado. Tenemos ya la palabra y por toda la historia se ha regado la invitación. Hay una invitación abierta por todos los medios, hoy por televisión, por la radio, por las redes sociales, por folletos. En todos lados se está invitando a buscar a Dios, a volverse a Dios, a estar con Jesús, a arrepentirse, convertirse. Fue lo que hizo Jesús en predicar. También lo hizo Juan el Bautista. Así que esa primera invitación quedó abierta. Y hay unos que la han aceptado, otros que no. Yo quiero preguntar, ¿algunos de ustedes entendió esa invitación y acudió a esa invitación de estar con Jesús? Levanten la mano a los que sí. Ok, le felicito. Un aplauso para aquellos que estuvieron. Aunque
Muchos les tocó rogarles bastante, presionarlos y más de un mensajero para que volviera. Otros de pronto a regañadientes llegaron. La invitación sigue activa. Y el asunto es que la cena del Señor no es solamente una vez, la cena de Él es cada vez que hay una celebración, cada vez que hay una casa de oración, cada vez que hay una actividad que tenga que ver con Jesús. Esa sigue la invitación, ya son los invitados constantes a estar. Ya sabe que la invitación es para usted porque ya llegó. Ok, sin embargo hay mucha gente que rechaza esa invitación. Mucha gente afuera que no quiere nada con Dios. ¿Usted cuántos le ha tocado, han invitado personas y dice que no quiere nada? ¿Cuántos? Le sacan cualquier cantidad de excusas. Otros hacen una calificación negativa. Estos son engañadores, son tramposos, cualquier cosa de esas. Sencillamente no quiere, eso es todo, no quiere, aunque la invitación ya se la hicieron. Vamos a ver la segunda invitación. La segunda invitación o el llamado, segundo llamado, es a la comunión. Es decir, es un llamado que no es a la gente de afuera, sino a la iglesia. Ese llamado es para los que ya aceptaron la primera invitación, son los creyentes, son las personas de la iglesia. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Ese lo conocen, ¿cierto? ¿Cuántos se lo saben? 1, 2, 3. El que no se sabe ese texto no puede entrar. A ver, 1, 2, 3. Bueno, parece que los de por aquí saben un poquito más. No me lo vayas a colocar. Mirándome a mí, a ver, mirándome a mí. 1, 2, 3. Con razón dijo el Señor Jesús, son muchos los invitados y pocos los escogidos. Invitados y pocos los escogidos. Con razón. Los de aquí saben más, ya tuvieron tiempo para leer, ya los vi, mirándome a mí, a ver, mirándome a mí. 1, 2, 3. Señor, míralos. Y quieren ir al cielo, míralos. Ni siquiera se sabe en el texto que abre la puerta. Míralos, Señor. Colócalo en pantalla, por favor. Y vamos a que el Señor tenga misericordia. Al menos todavía no ha venido el Señor. Que pueden tener, al menos en 30 segundos se lo podrán aprender y que venga el Señor. 1, 2, 3. Ustedes lo dijeron como cuando se tiene hambre y se quiere ir a almorzar, a la montonera. El Señor dice que es en orden. Vamos a ver. 1, 2, 3. ¿Quién dice eso? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que está haciendo? Llamando. ¿Qué está haciendo? Llamando. ¿Dónde está llamando? En la puerta. Préstale atención. Está llamando en la puerta. ¿A quién está llamando? ¿Al que está dentro o al que está afuera? No sé dónde. Alguien está llamando. ¿Y para qué lo está llamando? Para cenar. Es una invitación, es el segundo llamado a cenar. Llamado a cenar. Si usted observa el contexto de ese pasaje, está hablándole a una iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿Qué iglesia? En el texto, ¿qué iglesia? ¿Cuál es la iglesia?
No, léalo. Ahí dice, allí dice el nombre de la iglesia. La Odisea, muy bien. La Odisea era una iglesia física literalmente en el Asia Menor. Esta iglesia tenía cierto problema. ¿Cuál problema tenía? Que ni era fría ni era caliente, sino que era tibia. Y dice, por esa razón yo no los puedo aceptar, porque son tibios, no están comprometidos, no están metidos con Dios, no les puedo hacer el llamado anterior, porque ya conocen, pero no están consagrados. Así que hay un segundo llamado, y es al arrepentimiento. ¿Y a qué arrepentimiento? Habla de una comunión. El término aquí, la cena era una relación especial. Aquí habla de una puerta, no habla de un llamado a toda la ciudad. Habla de una casa donde tiene una puerta cerrada y él quiere entrar. Posiblemente se está refiriendo al corazón. Posiblemente está hablando a la persona que sabe, entiende, pero su corazón se enfrió. Su corazón está seco, se conformó con la religión, se conformó con venir a la iglesia, se conformó con saber las cosas de Dios, pero ha perdido la comunión, la relación con el Señor. Y entonces Él dice, yo estoy a la puerta ahora tocando tu corazón, estoy haciendo un llamado. Tal vez ese llamado sea como muy íntimo, muy personal. Tal vez no se ha gritado porque era la multitud. Tal vez es un llamado suave, como el que le hizo a Elías. Es un llamado al Espíritu. Necesitas volverte a Dios. Como muchos de ustedes saben, están caminando con Dios, vienen a la iglesia, pero han perdido ese primer amor y se han descuidado. Y sabe que tiene que levantarse a orar, sabe que debe buscar al Señor, sabe que debía ir, sabe que debía hacer, pero saca un poco de excusas y está, pero el Señor sigue tocando. Si le bajas un poquito sería mejor. Sigue tocando el Señor la puerta. Sabes que debes buscar, no, voy a consagrarme más al Señor. Sí, en estos días. Sí, sabe que debe cortar con esa relación incorrecta, sabe que debe apartarse del pecado, sabe que debe salir de esas redes sociales, sabe que eso le está robando el tiempo, la intimidad con Dios, sabe que debe orar, pero ora la carrerita y el Señor le sigue inquietando, tocando la puerta. Y entonces esta iglesia que tenía un problema, el Señor lo llama a ese arrepentimiento. Y permítame, le digo, uno lo dice para los nuevos, que el Señor está a la puerta y llama, pero ese era un mensaje de la iglesia. Este es para la iglesia que sabe lo otro llamado, pero se ha descuidado. Y de pronto hoy el Señor está llamando, está haciendo ese llamado. El anterior llamado es universal, pero este llamado es particular. Podría decir que es el mensaje con la segunda persona, una segunda persona que dice, el Señor te quiere en casa, el Señor quiere estar contigo. Y es el mismo llamado que Jesús le hizo a los discípulos. Fue el llamado a cenar con Él. Jesús cenó varias veces con sus discípulos y hubo una cena especial. Creo que 3 cenas hizo con los discípulos, pero hubo una cena especial que fue llamada la última cena, que aparece en Mateo 26, aparece en Marcos 14 y aparece también en Lucas. Juan aparece más o menos en el capítulo 13 cuando lava los pies. Y quiero hacer mención de ese de Juan 13. En Juan 13, colócame el versículo, por favor. Juan 13:1. La última cena. En esa última cena tiene algo especial. Note que fue solamente con sus 12, no había más. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos se refería a los discípulos que estaban con él, que estaban en el mundo, los amó
hasta el fin. Los amó hasta el fin. La primera parte del siguiente versículo dice: y cuando cenaban, es decir, estaban cenando, y ahí Juan describe varias cosas, muchas cosas describe. Mateo menciona otras, pero Juan me interesa lo que dice Juan. Esta era una cena con sus discípulos. ¿Qué era una cena con sus discípulos? Era un momento de intimidad, de comunión. Fue allí donde Jesús abría su corazón y les contaba sus tristezas, lo que pasaba, y dice: voy a ir a la cruz, me van a maltratar, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Juan se recostaba a su pecho y como experimentando ese amor, tratando de entender a Jesús. Jesús fue en ese tiempo donde Jesús le lavó los pies de sus discípulos. Si usted sigue leyendo allí el Evangelio de Juan 13, lavó los pies de sus discípulos, les enseñó la importancia del servicio, le explicó la necesidad de amarse unos a otros, y que como Él los había amado. En ese espacio de tiempo les habló de todo lo relacionado como una familia llena de amor. Y al final, cuando dice que Él va a ir a la cruz, y Pedro dice: no, ¿cómo va a ser eso, Señor? No puede ser. No. Y termina Jesús diciendo esto. Ellos estaban pasándola bien con Jesús, los invitó a cenar, estaban comiendo, era un momento muy especial. Juan recostado al pecho de Jesús, y de repente Jesús dice: lo triste de esto es que uno de ustedes me va a entregar. ¿Cómo así? Entonces todos dicen: no, yo no, Señor, seré yo. Oh. Y Pedro le hace señas a Juan, que estaba recostado al pecho de Jesús: le preguntara. Y entonces Jesús escuchó, Jesús vio la señal, Jesús también entendió la señal que le estaban haciendo, y cogió un pedazo de pan. A quien yo le dé este pan y coman el mismo plato, conmigo es. Blanco es, frito se come, Judas se llama. Y lo que vas a hacer, hazlo pronto. Qué interesante. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Él pudo no tener ese momento y quizás no quedar en tanto ridículo. Judas allí pudo haber quedado calladito, pero es que Jesús tenía una intención: era tener un momento antes de irse. Por eso es llamado la última cena. Antes de irse, enseñarse a sus discípulos qué importante estar con Él, enseñarles a amar. Juan tuvo la confianza, quizás otros también lo abrazaron después que Judas se fue. Imagínense cuando lo que vas a hacer, hazlo pronto, y se fue, y todo mal encarado para él, se fue, y todos se quedaron mirando así. ¿Y qué es esto? Dijo Pedro: ¿qué es esto? Me traicionó, dice Jesús, me traicionó. Señor, yo no te traiciono, Señor. Recuerden que Pedro dijo: no, Señor, aunque sea, yo voy a la cruz. Todos se le fueron encima y lloraron. Eso fue un momento, eso fue un momento muy, muy nostálgico. Jesús enseñándole lo lindo que es estar con Él. Pero Él lo iba a hacer, dijo, el amigo, el verdadero amigo. ¿Por qué dijo verdadero amigo? Porque los amaba. Y el texto que leímos, que los amó hasta el fin. Fue un momento de hermandad, de amor, y los amó hasta el fin. Y le está diciendo, y ven ese espectáculo allí de un hombre que lo está traicionando, para enseñarles cómo es con Jesús. Y Él se va. Y ese momento Pedro dice: Señor, contigo hasta el final. ¿Qué es lo que más resalto yo allí? Que la comunión con Jesús es bonita, es hermosa. Él nos anhela celosamente. La palabra dice que Él nos anhela celosamente, que Él nos desea. Sin embargo, lo traicionamos. En la primera parte fue rechazado, pero cuando lo conocemos, lo traicionamos.
Las cenas son aquellos momentos de intimidad con Jesús. Son esas madrugadas que Él anhela. Él está esperando en la sala, Él está esperando en aquel cuarto, Él está esperando en aquel lugar donde sabes que debe estar. Son aquellos momentos de la casa de oración. Son aquellos momentos que sabes que necesitas apartar un tiempo, dejar tu trabajo, dejar lo que sea y estar un tiempo en ayuno y oración, en intimidad con Dios. Son esos momentos que Él desea. Sin embargo, estando allí, llega una llamada. A veces son tonterías, son bobadas. No necesitamos ir allá, pero no, una excusa para no hacerlo. No, es que resulta que yo me tomé una pastilla y no puedo ayunar. Resulta que lo que pasa es que tengo una cita y después de pronto me va a dar dolor de cabeza. Sí, ya siento el dolor de cabeza y no puedo ir, no puedo ayunar. No, y cualquier cantidad de cosas, y estamos traicionando porque ya conocemos. Cuando no conocemos es rechazo, pero cuando ya conocemos se llama traición. El resto de judíos no compraron a Jesús, no lo vendieron, solo uno. ¿Por qué uno? Porque ese era de los 12 que ya lo conocía, los demás no. Cuando ya conoces al Señor y no haces lo que debías hacer, es traición. Por eso lo llama adulterio, lo llama la palabra adulterio, porque ya hay un compromiso, ya hay un pacto y se está rompiendo, se está traicionando, se está violando un acuerdo. Por eso es traición. Y Jesús anhela, Él nos ama. Lo que Jesús mostró allí es un gran amor. Hasta el fin los amó. Hasta el final los amó. Hasta el final Él te ama y te invita a cenar. Y estás aquí y te está invitando a cenar. Pero no solamente que te quedes allí, sino que pases más allá y te acerques, que llegues a su pecho y digas, aún equivocado aunque sea, le digas así como dijo Pedro: Señor, yo estoy contigo hasta el final voy contigo. Eso es lo que quiere Jesús. Un acercamiento, una cena, una comunión. Cena no solamente era una comida, cenar era una relación de amor, de una amistad. Y si somos sinceros, hemos traicionado a Jesús tantas veces. Seguramente usted como yo le hubiera gustado sentarse con Jesús a la mesa si hubiera tenido la oportunidad de aquel entonces, ¿verdad? ¿Cuánto le hubiera gustado? Qué lindo. Pero seguramente a usted no le hubiera gustado ser Judas, ¿verdad? ¿O sí? ¿Quiere tener un nieto Judas? Ella dice que cuántos niños se llaman Judas. La verdad no, nadie quiere ponerle a un hijo un nombre Judas. ¿Y sabe qué es lo triste de esto? Que esa invitación no fue solamente para aquellos. Jesús la seguía haciendo y ha querido tener esa cena con nosotros. Y hemos estado, pero hemos hecho como Judas. Hemos dejado ministerio. Sabíamos que debíamos hacerlo y no lo hicimos. No nos ha importado. Hemos negado a Jesús cuántas veces cuando se han burlado de nosotros. Cuando tenemos la posibilidad de testificar de Él y no lo hacemos, lo hemos traicionado. Es traición cuando hemos hecho, Señor, te voy a ser fiel, pero nos hemos apartado y hemos hecho todo lo contrario, agradar al diablo, al mundo. Lo hemos traicionado. En cierta manera hacemos el papel de Judas. Pero lo bonito de todo esto es que la invitación sigue abierta. Lo bonito es que no fue la última cena. Lo bonito es que hay otra cena. Eso es lo bueno, que hay más cenas. Usted hoy está participando en una. Le felicito porque está participando en esta. Espero que hoy no sea Judas, sino que hoy sea Juan. ¿Cuántos quieren ser Juan o Juana? Eso es lo bueno. Lo menciono porque son reflexiones. En cierta manera uno ocupa un personaje o se identifica con un personaje de estos. Jesús dijo en una ocasión: yo soy el pan de vida. El que de mí come no tendrá hambre. Yo soy el pan. No solamente, sino cómanme a mí, está diciendo.
Así que cuando Jesús está invitando a cenar, piensa en esta segunda invitación que estamos hablando. Te está invitando a madrugar con Él, que levantes temprano a buscarlo. Te está invitando a que saques tiempo con Él, que no lo vendas. No lo vendas por tu trabajo, no lo vendas por unos cuantos pesos que te lleves a ganar si vas más temprano. No lo vendas por una diversión. No lo vendas por las redes sociales, por chatear, por un like que tenga tus seguidores. No lo vendas por eso. Es que hacer la cuenta por 30 piezas de plata era una miseria, eso era nada. ¿Por qué no lo vendió por unos millones? No, porque así nosotros somos así de barateros. Nosotros cambiamos a Dios por nada, sabiendo que en ese tiempo con Él vamos a tenerlo todo, pero lo cambiamos por nada, simplemente por dormir, por irse con amigos, por hacer cualquier cosa, por decir no, me va a coger de la tarde, o porque la excusa no, me acosté tarde. Por cualquier tontería lo vendemos barato. Y Jesús sigue insistiendo: yo quiero cenar contigo y te amo hasta el final. A pesar de que me traiciones, yo te amo hasta el final. Es más, ya fue a la cruz. Hablemos de la tercer llamado, el último llamado que tengo aquí, que hasta aquí conozco. El tercer llamado. Ese tercer llamado no es a la salvación, no es a la comunión. El tercer llamado es al cielo, es a las bodas del Cordero. Allá está en Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. Apocalipsis 19, 9, que dice así. Leamos, 1, 2, 3. Perdón, yo entiendo que no han desayunado, pero de pronto pueden poner un poquito más de esfuerzo para que puedan tener más hambre y entonces disfrutar la cena. A ver, 1, 2, 3. ¿Quiénes son bienaventurados? Los que son llamados a las bodas del Cordero. Llamados, escuche, llamados. Sigue llamando el perifoneo, pero en esta ocasión ese llamado no es para todo el mundo. Ese llamado es para aquellos que aceptaron el primer llamado y el segundo llamado lo han disfrutado porque han perseverado hasta el fin, porque han sido fieles. Y en un momento se llama: vengan a las bodas del Cordero. Es Jesús quien va a servir, es Jesús quien va a estar. Es la cena final, la cena en el cielo. Todo esto tiene que ver con una buena relación con Dios. Pregunto con sinceridad: ¿cuántos no se quieren perder esa cena de las bodas del Cordero? ¿Cuántos no se la quieren perder? Que bueno, el Señor tampoco quiere que te la pierdas. Por eso Él fue a la cruz y por eso insiste llamando, y por eso todos los días y aquí en este caso los domingos, los sábados, se predica para prepararse para esas bodas del Cordero, porque Él no quiere que te la pierdas. Él te ama hasta el fin, pero tú puedes decidir, como los tres primeros grupos, decir, excusarte de alguna manera, o puedes con el segundo grupo, como el caso del segundo llamado, más bien el segundo llamado, bueno, venderlo. ¿Usted cree que Judas creía que estaba haciendo mal? Él creía que tenía razón. Él no creía que estaba haciendo mal. Usted sabe que está haciendo mal porque ya conoce la historia. Pero cuando en el momento él creyó que estaba haciendo lo correcto. ¿Por qué creía que estaba haciendo lo correcto? Porque en su mente estaba una justicia, que Jesús era el Mesías que venía a hacer justicia, porque Roma estaba oprimiendo, y la historia contaba que Jesús iba a liberar a su pueblo, y que David llegó para liberar y hacer justicia. Salomón llegó para eso, y se prometió un Mesías que vendría del mismo linaje a hacer justicia. Pero como Jesús estaba muy pasivo, Judas quería hacerle la ayudita y lo iba a provocar. Vendiéndole, Jesús iba a defender. Él creía que Jesús iba a defender porque él sabía todo el poder que tenía.
y era como provocar al menos, pero resulta que era lo contrario. Y a veces queremos hacerle la ayudita a Jesús. Es que Dios no me está bendiciendo, yo tengo que ayudarle para que me bendiga. Y como dicen que cuando donde abunde el pecado, sobreabunde la gracia, pues voy a pecar para que entonces la gracia sobreabunde. Oiga, así dice la palabra. Dice, pecaremos entonces para que la gracia sobreabunde. En ninguna manera, dice Pablo, en ninguna manera, porque ya es intencionado, es doble pecado. El tercer y último llamado es aquellas personas que no rechazaron el primer llamado y que el segundo llamado, a pesar de haberse equivocado, se arrepienten. Judas no se arrepintió, pero encontramos a un Pedro que se arrepintió, y encontramos muchos de ahí en adelante que se equivocaron pero volvieron. El hijo pródigo es la muestra de ello, que rechazó a su padre pero regresó y tuvo un gran banquete. Y ese es la figura que quiero dejar en su mente. No se autocondene porque no, es que yo ya vendí a Jesús. No, Judas no hubo sino uno y él no se arrepintió, pero los otros nos hemos arrepentido, porque yo entro en ese grupo que lo he vendido, me he apartado, pero he vuelto y aquí estoy. Y aquí estoy y el Señor me ama. Y estas personas de este último, de este segundo llamado, es aquellos que vamos y seguimos. Y toda, así sea una invitar a comer yupi papas, allí estamos. Si el Señor te invita a comer crispetas, ve allá, porque aunque sea crispeta seca, con el Señor sabe rico. Cualquier movimiento, mira, vas a orar, eso es bueno, eso es bueno. Vamos a evangelizar, eso es bueno. Vamos a ir a visitar a un enfermo, eso es bueno, porque toda invitación que hace Jesús es un banquete, es una cena con Él. Todo momento, no te lo pierdas. No busques en tus sentimientos, busca en tu corazón, dentro de tu corazón, en tu espíritu. Y finalizo diciendo, el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Por eso Él fue a la cruz, con la intención de que podamos estar con Él. Él fue a la cruz. El velo del templo se rasgó en dos, indicando que podíamos entrar a tener comunión con Él, cenar con Él. Por lo que Él hizo en la cruz, por su sangre derramada, se abrieron las puertas del cielo para usted y para mí. Y Él se fue a preparar un lugar en los cielos. Y dijo, para donde yo esté, ustedes también puedan estar. Pero Él ya hizo el llamado. Y el llamado está vigente. Y hay dos opciones: lo puedes rechazar o lo puedes tomar. No te confíes, porque ya vienes a la iglesia. El llamado es un eterno activo. Es un verbo que siempre está activo. ¿Cómo se dice el verbo cuando es activo? ¿Cómo se dice? O infinitivo, o es decir, que siempre está diciendo lo mismo y no pasa, como un eterno presente, llamémoslo así. Te está diciendo todo el tiempo que no, si desprecias cualquier cosita, estás quedándote. No es una vez, es constante, es un río que fluye totalmente. Tienes que estar conectado. En el momento que te desconectas, te la estás perdiendo. Y vale la pena cualquier cosa en esta tierra, sacrificar lo que sea por esa cena final, porque es eterna. Por eso, porque es eterna. ¿Está escuchando? La cena final es eterna. Aquí tú comiste y te vuelve a dar hambre. Te invitaron a algo y pasa la emoción. Después estarás triste. El asunto es que solamente hay dos lugares: con Dios o sin Dios. En un disfrute dice que Él va a servir, y es el maná escondida. Es algo que va. Mire, si aquí en la tierra es algo bueno comer, ¿a cuánto le gusta comer? Si es bueno comer, esa comida de allá es un deleite, es todo el placer que jamás has imaginado. Y es con Él.
No alcanzamos a entender eso. Pero hay otro lugar, y es en el infierno. Es un dolor, un sufrimiento que jamás se ha tenido. Por lo tanto, Jesús está haciendo 3 llamados: a la salvación, a la comunión y al cielo. Si en esos, durante ese tiempo está insistiendo tanto, perdóneme lo que voy a decir, sería uno muy tonto, muy tapado para no entender todo esto, el sacrificio de Jesús por eso, y cómo despreciarlo, cómo ser tan baratero, vender a Jesús una salvación tan grande por miserias de esta vida. No vale la pena negociar. Es como uno ve tan ridículo Esaú, cómo vendió todo ese derecho de ser el primogénito y ser bendecido y ser el padre de la nación de Israel, que su nombre quedaría para siempre grabado en la historia, el padre de la nación de Israel y supremamente bendecido, sus hijos bendecidos, por un plato de lentejas seco, que ni sabían preparar esas lentejas en esa época. Era rojo, le echaron fue achiote, y que lo comían sin sal. Por eso, y usted dice, no, tan bobo, tan tonto. Pero es nuestra posición hoy. No negocies ese banquete tan grande por miserias, por un ratico de placer, por una tontería, por una amistad. Porque puede llegar el momento en que sea tarde, se cierra la puerta y el Señor te está invitando. Él está tocando la puerta para que entres. Le abras la puerta, más bien, que le abras la puerta, y Él quiere cenar contigo. El Señor quiere cenar contigo. Quiere enseñarte a disfrutar la vida. Tú no sabes disfrutar la vida. Le aseguro, no sabe disfrutar la vida. Está engañado, creyendo que hacer cosas es disfrutar la vida. La vida se disfruta cuando mi vida tiene sentido en Él, el creador y el que hizo mi vida. Cuando yo le doy lugar en mi vida, porque ya no es ficticio. Una persona que se pega, sube a la nube, a la luna. La pregunta es, ¿sí realmente subió a la luna? Es una ilusión. No subió a la luna. Así es todo. Pero la nitidez, lo real, es cuando le abrimos la puerta a nuestro corazón. El hogar, la vida, todo cambia valores. Aún en medio de los problemas, tú estás chévere, pasándola bien. Mientras que no, está desesperado, pero no, tranquilo, eso va a pasar. Ese es un charquito que lo voy a pasar y ya, un charquito. Ay, es que me voy a morir. Tranquilo, vamos a viajar hacia arriba. Colóquese en pie, por favor.